El título de esta palabra es víctima o protagonista. Veamos qué dice la palabra de Dios en 2 de Samuel 9, 2 al 8. 2 de Samuel 9, 2 al 8. Vamos a ver un poco de lo que trata la historia de Mefiboset, ¿sí? Y cómo la familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba Siba. Mandaron a llamarlo. Cuando Siba se presentó ante David, este le preguntó: ¿tú eres Siba? A la orden de su majestad respondió: ¿no queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios? Volvió a preguntar el rey: sí, su majestad. Todavía le queda a Jonatán un hijo que está tullido de ambos pies, le respondió Siba. ¿Y dónde está? En Lodebar. Vive en casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces el rey David mandó a buscar a casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Cuando Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante el rostro en tierra. ¿Tú eres Mefiboset?, le preguntó David. A las órdenes de su majestad respondió: no temas, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás en mi mesa. Mefiboset se inclinó y dijo: ¿y quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él? Si no valgo más que un perro muerto. Bien, esta es la historia de Mefiboset. Mefiboset era heredero al trono de Israel. Era nieto de Saúl, hijo de Jonatán. Cuando muere en la batalla Saúl y muere Jonatán, lo perseguían a Mefiboset. Él tenía unos 5, 6, 7 años cuando la nodriza decide escapar y llevárselo a la tierra de Lodebar. Entonces, en lo que iba escapando en el caballo, se cae Mefiboset y dice que queda lisiado, no puede caminar, ¿sí? Entonces, la tierra de Lodebar significa una tierra que no produce nada, una tierra que es estéril. Ahí es donde vivía Mefiboset, heredero del trono, heredero del reino de Israel, estaba prácticamente mendigando, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros también estamos en esa situación de víctima, sabiendo que Dios es el Rey de Reyes? Somos hijos del Rey y a veces tenemos una postura de víctima. No como Mefiboset, quizás, que vivía mendigando, pero sí estamos dudando de nuestro Padre, que es el Rey de Reyes. Veamos un poco las características de una persona con una mentalidad de víctima. ¿Cómo se puede manifestar? Primero, busca las explicaciones afuera. Busca las explicaciones afuera. Vamos a desarrollar 4 puntos de la característica de una persona con una mentalidad de víctima, ¿sí? Busca las explicaciones afuera. Los demás tienen la culpa. Una persona con mentalidad de víctima siempre tiende a echar la culpa a los otros de lo que le pasa a él. Una situación que le está pasando a él siempre es culpa de otro. Nunca asume la responsabilidad, ¿sí? Eso es una característica de una persona con mentalidad de víctima. Vamos a ver un caso, un ejemplo. Siempre o casi siempre llega tarde por culpa del tráfico. Siempre se desliga del problema, siendo que él sabía que hay tráfico en esa hora, tendría que haber salido media hora antes, ¿sí? Esa es la primera característica o mentalidad de una persona víctima. Segundo,
Se toma las cosas de modo personal. Se siente de alguna manera agredido o atacado. Todo lo que hacen los demás lo hacen en mi contra. ¿Han escuchado esa frase? O lo que hace la otra persona me hace enojar. Lo que hace la otra persona me hace poner triste. Siendo que las emociones dependen de uno mismo. Los actos de otra persona no tienen que afectar en mis emociones. En este caso, en el ejemplo de las emociones. La persona que está en papel de víctima siempre tiende a culpar a otras personas de cómo está su situación. ¿Sí? Siempre suele estar a la defensiva. Siempre piensa que lo están atacando. ¿Sí? Tercero, se siente impotente. No tiene control sobre lo que sucede. Un ejemplo. Vamos a suponer una persona que está hace meses, no consigue trabajo, echándole la culpa al gobierno que no está bien la economía, no avanza la economía, siendo que se levanta a las 11, 12 a buscar trabajo. O sea que él no es de él la culpa, es la culpa de otra persona o de otro sistema. Y él no está a su alcance el poder solucionar lo que le está pasando. No puede tomar ese protagonista o ese protagonismo de decir, bueno, me capacito para mejorar el currículum. Si hay personas que están sin trabajo, yo también puedo estar sin trabajo y puedo sobresalir por tener un mejor currículum, capacitarme y mejorar. En este caso, cuando una persona se siente impotente, no puede controlar la situación. Siempre tiende a echar la culpa al sistema, a un grupo o a demás cosas que está fuera de su alcance. Se desliga de los problemas. Bien. Cuarto punto. Se centra en el pasado. Siempre se justifica porque pasó lo que pasó. Siempre le pasa algo y va a su pasado. Como que empieza a buscar los expedientes, los archivos. Yo estoy así porque mi pasado era así. Empieza a buscar ahí en los archivos, ¿no? No sé si a alguno ya le va haciendo sentido uno de estos 4 puntos. Bien. Esto con respecto a lo que es una persona con la característica o mentalidad de víctima. En este caso, como vimos acá en el ejemplo bíblico, Mefiboset era una persona con esa mentalidad. Mefiboset sabía de su pasado, sabía de su linaje real y estaba en las condiciones del cual tenía. Seguramente él tenía mucha capacidad, mucho conocimiento para poder implementar un negocio o algo, porque fue criado como un príncipe, fue criado en su entorno como príncipe. Es más, tenía su nodriza, su empleada, su sierva, y también tenía a su grupo que lo estaba cuidando. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas veces nosotros también estamos en esa situación, sabiendo que somos hijos de Dios y estamos en una situación como esto que ha pasado a Mefiboset? ¿Pedimos oración? Sí, está bien, hay que orar por los hermanos, pero siempre la misma situación, siempre orar por lo mismo. Hay que ver qué mentalidad, en qué espíritu estamos congregando, en qué espíritu estamos pidiendo en oración. ¿Sí? Ahora veamos la mentalidad o la característica de un protagonista. Para eso veamos qué dice la palabra de Dios en 1 Samuel 22, 1 al 2. Vamos a ver el personaje, aquí en este caso, de un rey protagonista. David se fue de Gad y huyó a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo allí. Además,
se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas o amargados. Así David llegó a tener bajo su mando a unos 400 hombres. Aquí en esta parte habla un poco de lo que estaba haciendo David. Antes de ser rey, Saúl lo estaba buscando para matarlo. Él estaba huyendo de Saúl, ¿sí? Porque pensaba que le iba a quitar el trono. Entonces David huye a la cueva de Adulán. Y ahí en la cueva había gente que estaba escondida, estaba amargada de espíritu, estaba endeudado, ¿sí? Yo me imagino, si uno entra a un lugar, el estado de ánimo que habrá sido esa cueva. No creo que haya sido de alegría, porque si estaban escondidos, porque no querían ver en la sociedad, estaban ocultos. Y lo más lógico que haya sucedido ahí, en ese caso, es que David se contagie con las personas, con esas 400 personas que estaban ahí, ¿sí? Pero David tomó el protagonismo. David sabía que tenía el propósito de Dios, por más que estaba en las circunstancias difíciles, estaba siendo perseguido por un ejército para ser asesinado. Pero él nunca dudó del propósito de Dios, a tal punto que esos 400 hombres después, más adelante, se transforman en los guerreros valientes de David, ¿sí? Era tanto el protagonismo que tenía David que hizo que las demás personas se convirtieran a él y no él hacia las demás personas. Eso es, podemos tomar un ejemplo cuando estamos en el trabajo, en un grupo de amigos, ¿sí? Por eso muchas personas que salen del alcoholismo, de la droga, vuelven al grupo de amigos, vuelven a esa cueva como fue David, queriendo evangelizar al grupo, y termina cayendo, pensando que está firme, pensando que está lleno del Espíritu Santo, y termina cayendo, y después vuelve de nuevo por la misma situación por la cual ha venido la primera vez, ¿sí? Veamos qué dice el pensamiento de una persona que es protagonista. Busca las explicaciones adentro. Sus patrones de pensamiento llevan a buscar las explicaciones de todo lo que sucede, está en su interior. A diferencia de la víctima que echa la culpa de lo que sucede a otro, el protagonista, en una situación difícil o en algo difícil que le está sucediendo, siempre busca aprender algo de lo que le ha pasado. ¿Cuántos de nosotros hemos entrado en una prueba, en una lucha? ¿Cuántos hemos salido fortalecidos de ese problema, de esa situación? Porque hemos tomado el protagonismo. Y Dios quiere hacerte protagonista a través del Espíritu Santo que está en tu vida, ¿sí? Cada situación, cada problema es para que saques el protagonismo que hay en tu vida, ¿sí? Segundo, toma la responsabilidad. Sabe que los hechos, lo que hace el otro, el clima, la situación del país o el tránsito, no están en sus manos, cosa que no se puede controlar. Entonces toma la situación y toma una alternativa para ver cómo puede solucionar lo que está pasando. Volviendo de nuevo al caso de la persona con mentalidad de víctima, que decíamos que llegaba tarde por el tráfico. Entonces una persona con mentalidad de protagonista sabe que el tránsito va a estar pesado en ese horario, entonces decide salir media hora, 40 minutos o una hora antes. Esa es la diferencia entre una persona con mentalidad de víctima y una mentalidad de protagonista. Tercero, puede mantener la neutralidad ante los hechos, ¿sí? Ve lo que sucede, su foco de atención está más bien en cómo responde a la situación ante lo que sucede, que lo único que realmente controla. Lo que está a su alcance controlar es lo que lo va
la situación que no puede controlar, va a ver qué es lo que sí puede controlar y está a su alcance, ¿sí? Se hace cargo de lo que le está sucediendo y lo que lo puede resolver. Y lo que no puede resolver, busca un aprendizaje, busca una enseñanza de lo que le está pasando, ¿sí? Cuarto, se centra en el presente y en el futuro. A diferencia de la persona que es víctima, se centra, la víctima recuerda que se centraba siempre en el pasado, de lo que le está pasando es causa de lo que le pasó en el pasado. Una persona que es protagonista se centra en el presente. ¿Qué es lo que me sucede ahora? ¿Qué es lo que puedo aprender? ¿Y cómo lo puedo aplicar en el futuro? ¿Sí? Hoy, con el Espíritu Santo en nuestra vida, como pasó con David, o quizás algunas personas que están con la mentalidad como le pasó a Mefiboset, con una mentalidad de víctima, sabiendo que Dios es nuestro Rey, nuestro Salvador, somos hijos del Rey, somos linaje escogido, ¿sí? Estamos mayormente, podríamos decirlo, en un papel de víctima, sacándolo de foco a nuestro Dios, siendo el Espíritu Santo el que tiene que ser protagonista de nuestra vida, siendo Dios a través del Espíritu Santo que en cada lucha, en cada aflicción, en cada problema podamos sacar ese protagonismo que hay en nuestra vida, que el Espíritu Santo pueda tomar el protagonismo de la situación que nos está pasando, lo que nos está sucediendo.